John Nakatomi dice Zinc. El gigante no tiene un estilo caballo y el subordinado de Baggy. Sí, por el flequito. No creo que tenga nada que ver con eso, con Caballi. De hecho, dijo que no le gustaba así como que subordinarse a humanos. Mm, Cuando estaban con Baggy, pues me imagino que como eran mercenarios, era como más como afiliados, no subordinados. Buen capítulo, sí, la revelación ahí. Pues este tipo Road tiene unas nociones interesantes. O sea, no es como muy como los gigantes orgullosos de Elbaf que conocemos, es más acá como. O sea, nunca había visto como un gigante ser discriminativo con los humanos. O sea, ni Dory, ni Brogy, Oimo, Kashi, ni Haryudin. Eh, no es un lado que hayamos visto antes, pero está interesante y está interesante que esté como no a favor de Haryudin. Eh, la pregunta es dónde están. Entonces, o sea, porque ellos andan juntos. No sé si esto sea en el barco de ellos. Yo creo que no. Digo, el barco de los nuevos piratas gigantes es de madera, entonces no me parece que sea. Hannah no me dice, los monólogos del gigante son muy Eda o es mi impresión. No sé, fíjate, no te sabría decir porque no he leído las Edas. O sea, he visto mitología que viene de ahí, pero no la he leído como tal. Diana Mac dice, es como muy otaku. Sí, está así como. Es un gigante Arlong, dice Ocordon. Como muy. Pero no fan de los Mugiwara, o sea, sino enemigo de los Mugiwara. Entonces sí pasó precisamente como Eh, lo que les decía de que. Pues simplemente se quedaron dormidos y cosas del nuevo mundo. Nada más que en este caso el cuervo este fue el que le trajo el Sony. Y simplemente se quedaron dormidos, pero bueno, en defensa de ellos, se quedaron dormidos, o sea, no porque la absenta les pegara tan fuerte, sino porque pasaron por una neblina somnífera. Hasta eso. Monkey D. Allen, Oda dándose unos backflips que nadie se esperaba, todos apostando por dioses y quién sabe qué otras cosas. Sí, pues terminó siendo algo, digamos, sencillo, como suele hacer Oda, pero interesante de todas maneras. Me parece que está presagiando pues esta idea de que a lo mejor en Elbaf hay un conflicto de ideologías. Víctor Nami, es hora del castigo divino, el Thor. Sí, le aventó aprendió muy bien de Nelly y de Big Mom. Le gusta rolear de samurai. Sí, sí, o sea, ¿qué demonios con eso de que diga eh, este de Gozaru? La Bondis dice, mira la portada del 898, please, y el título. Cuéntame, a lo mejor me he estado dando cuenta que cuando me meto al checar el manga, como que la página tiene ahí como que intenta virusear y eso es lo que corta las transmisiones. De hecho, muy bien ahí por parte de Wanted. Me di cuenta cuando estaba haciendo videos, investigo, en la página de TCB Scans y en otra que yo sigo de donde tengo acceso me sale el manga color y todo, ya no me acuerdo cómo se llama, manga de Dex o algo así. De repente estás y mi antivirus me avienta que me protegió ahí de una amenaza. Y a veces eso conflictúa y hace que el antivirus me corte el internet. Eso es lo que me estaba pasando. Entonces cuando había transmisiones que de repente les decía, se fue el internet, que se cortaba, era porque buscaba cosas del manga. Y decía, déjame reviso esto. Y lo dejaba y dejaba la ventana abierta y me lo cortaba. Guantes Fansub no pasa eso, ¿eh? En Guantes Fansub no hay ataques virusosos. Punto ahí. En TCB ya no me he estado metiendo mucho porque me avienta, me abre pestaña y sí, de repente me más sale el antivirus. Ahí que le echen un ojo porque sí es molesto. Entonces mejor cuéntenme qué sale en la portada para no checarlo ahorita en transmisión y que no haya riesgo que me corte. Dice Fabi Coy, Luffy vio a Elbaf atrás de la pared, un mundo gigante. Puede que sí.
Dice Gilgamesh es de esos que se pone nombre en japonés viviendo en Pantitlán. Este, que, que le dice kun a la gente. Que le sufijos japoneses a las personas. Eh, dice Oscar, yo creo que era normal, no considerando la fuerza que respetan los gigantes y es muy bueno. No cala nada que los gigantes Luffy se los gane tan fácil. Debe crear una alianza directa y la mejor forma es respecto a la fuerza que respetan. Sí, o sea, yo creo que definitivamente Luffy se va a ganar el respeto del tipo. Bueno, para empezar, porque estaba súper seguro que, que no iba a poder Luffy romper la pared y la rompió. Como si nada. O sea, de hecho usó Gear Force. Hasta estoy pensando que con puro Gear Second se lo hubiera tronado tal vez. Le dijo Luffy, no me voy a arriesgar, usó Gear Force. Eh, Diana Max dice, pero Rose dijo que ese lugar es un lugar de detención de gigantes. ¿Será que está preso o algo así? Em, no creo que él esté preso como tal porque él andaba por ahí, pero lo que me puedo imaginar, porque la jaula esa de Rose, es que está raro, porque se supone que es su cuarto. Tal vez sí está detenido él, pero no andaría libremente, tendría que estar encerrado. Tal vez era una antigua cárcel. O sea, ya ven que les había comentado que a lo mejor no era el castillo, cuando creíamos que era un castillo, no. Que no era un castillo como el castillo de la familia real, sino que a lo mejor era un castillo abandonado, ya ven que les había dicho. A lo mejor es una prisión abandonada y Road utilizó esa celda, o sea, cada cuarto es una celda, ya vimos cuando iba caminando y había varios cuartos. Tal vez cada uno es una celda y lo que se supone que es que ahí encierran a los gigantes en esas jaulas, ¿no? Como en esas celdas. Pero él la acondicionó para que fuera como su mundo, ¿no? Le puso vidrio y legos y cosas. A lo mejor eso es. Canton dijo, ¿y por qué está usando ese lenguaje samurái? ¿Es por la interpretación que hace o porque él habla así? No lo entendí bien. Puede ser que tenga que ver con su idea del dios sol. O sea, porque él está jugando a... O sea, su cosa de él ahí es que él era el dios sol, ¿no? A lo mejor dice de Gozaru eh, porque tenga que ver con el dios sol. Mm, pero entonces sería como una interpretación del dios sol, no como el Nika de Elbaf, sino a lo mejor una interpretación del dios sol de Guano. Y cuando... Y esto es un detalle que se me pasó comentarlo en mi video de todo lo que debes saber sobre Nika, pero acuérdense que cuando Hyogoro ve a Luffy en Gear Force, dice Mio. O sea, le recuerda a esta figura sagrada, esta deidad del budismo que es el Mio. Entonces, a lo mejor el, el gigante ese de Gozaru, en realidad nunca salimos del acto 3 de Guano. A lo mejor lo que está haciendo Road es interpretando al dios Sol, pero de Guano. O sea, lo que creo es que Nika es el mismo, o sea, en todas las culturas. Y según nos dijo Vegapunk, y como él estudió mucho, el dios del sol Nika debe ser originario de Elbaf, sí. Pero probablemente ese mito de Nika, o sea, si pensamos que Joy Boy viajó a muchas partes o que etcétera, debe haber una representación de él, del dios sol, del dios del sol, en muchas partes, ¿no? Como por ejemplo en Shandora y en Guano. Guano de hecho está cerca de Elbaf. Entonces a lo mejor su dios sol al que está jugando es como la representación de Guano y por eso él dice de Gozaru. Ahora, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la estructura de que le dice Taiyoshin y no Taiyo no Kami? Las dos significan dios del sol, pero eh, no estaba usando como se le suele referir a Nika, Taiyo no Kami Nika, sino Taiyoshin. Y es una forma que se usa en diferentes partes, pero hablaba de que una es la de Ryuma, que a Ryuma le dicen el dios de la espada, pero no es como Kami, le dicen Toshin, Toshin Ryuma.
O sea, en la misma estructura de como... Entonces a lo mejor sí, su juego de Dios del Sol, su forma de retratarlo viene de Guano. Lo extraño es que no está disfrazado de... O sea, está disfrazado como de cultura de Elbaf. Su mundo está inspirado en Elbaf. Eh, pues es un poco discordante, es un poco extraño. Todas sus mascotas se llaman así como nórdico. Entonces es un poco extraño, sí, que eso sea de Guano. Ahora, el de Gozaru es completamente samurái. O sea, nunca he visto ningún personaje en ningún anime. No digo manga porque no he leído muchos mangas y en las traducciones a veces le quitan esas cositas. Pero en el anime he escuchado de Gozaru, siempre son samuráis. Siempre es así como Kenshin o como Kinemon o así. Eh, no vikingos o... Digo, para los que vean cosas como esta, ¿qué? Vinland Saga, que es de vikingos y eso, ¿no? Díganme si ahí alguien dice de Gozaru. O sea, a lo mejor los japoneses usan el de Gozaru para guerreros de la antigüedad. Tal vez estoy yo equivocado, no soy experto. Pero yo lo he escuchado con puros, no con caballeros. Por ejemplo, en animes que he visto de caballeros como medievales europeos, no dicen de Gozaru. Entonces, bueno, está interesante cuando menos. Hana no me dice, eso nos da a pensar que en Elbaf nos vamos a topar con gigantes que no sean fans de los Mugis, ¿no? Sí, de hecho, me lo pensaría que... Porque no tienen por qué tener una opinión positiva sobre los Mugiwara. O sea, porque Haryuden la tiene. Pero ya vimos que incluso en su propio grupo, y Dorry y Broggy lo tienen, pero... mm, a ver, si pensamos que en Elbaf son amigos de Shanks, tal vez Shanks sí sea como más... em, que les caiga bien en Elbaf, pues técnicamente Luffy sería su oponente, es un Yonko contrario, no es un Yonko oponente. Entonces, a lo mejor sí. Ahora, de plano, Road parece que todos los humanos los considera inferiores. Y eso es interesante, no lo había pensado, o sea, que los gigantes pensaran de esa manera. Pero se puede dar. Como hace mucho que no tenemos esta lucha como de razas, como con los Gyojin, con Arlong, creo que en tiempos recientes se nos ha estado planteando mucho la idea de que las razas humanoides son las segregadas y los humanos son los malos. Eh, hace mucho que no tenemos, o sea, los tres ojos con Pudding, de que la discriminan, con King, que lo tenían ahí atrapado, con los Buccaneer, con incluso los Gyojin, eh, hace mucho que no tenemos como unos Gyojins que es malos, o sea, siempre los discriminan, Kawamatsu y el con Fisher Tiger. Entonces hace mucho que no tenemos esta temática donde las razas humanoides, que siempre son más fuertes que los humanos, se crean superiores y les tengan odio a los humanos, pero así como nosotros somos los mejores, ¿no? Entonces a lo mejor en Elba si hay una cuestión así y realmente lo que conocemos de Elba viene del flashback de Big Mom, casi todo lo que sabemos sobre Elbaf. Y, por ejemplo, Dorry y Broggy, pues puede que no sean representativos de la cultura que hay en Elbaf. Dorry y Broggy no tenían ninguna discriminación hacia los humanos. Y durante el arco de Elbaf, digo, perdón, durante lo de Big Mom, no veíamos esa discriminación porque Madre Caramel era la que salvó a los gigantes y todo esto, ¿no? Entonces, no íbamos a ver discriminación hacia Madre Caramel, que estaba en muy alta estima con los gigantes ni hacia los huérfanos de su casa. Entonces, pero de nuevo no vimos realmente como, no hemos visto una muestra representativa de cómo es la cultura de Elbaf, salvo como nos la contó Dorry Broggy, pero bueno, interesante. Por lo menos está interesante. Monkey D. Allen dice, no creo que sea el tipo que los estaba esperando. No, no, definitivamente no, porque le llevó, o sea, el cuervo este le llevó el Sony y él como que, no se lo esperaba, ¿no? Precisamente no se esperaba que se lo llevaran, entonces, eh, sí, no es. Pero tenía la capa de rayas, yo creo que hasta Oda troleó ahí, ¿no? O sea, porque dijo de Gozaru, capa de rayas, se perfilaba que sí iba a ser, pero no, no fue. Y bueno,
teníamos el hecho de que era un gigante y cuando sale en la portada con Crocus no era un gigante, pero todavía no sabemos si el de la portada con Crocus es el mismo, o sea, estamos todos revueltos. Oda nos responde cosas, pero todavía hay alguien que estaba esperando a estos personajes en Elbaf y todavía no sabemos quién es. Este, Dice Monkey Diallo, la portada es el personaje en cuestión y con el nombre del capítulo es I Will Return. ¿En serio? Este, Interesante. A ver, Guantes me mandó la portada, muchas gracias. Definitivamente volveremos y es Road. Qué padre. El capítulo 898, donde sucede en 898. Ah, es en Whole Cake y de seguro se llama Definitivamente Volveremos, que es cuando Jinbe se queda a detener a Big Mom mientras escapan y entonces le dice Jinbe que va a regresar con ellos, ¿no? Me imagino que ese capítulo no están... Porque el 888 es cuando Carrot se vuelve Zulong. Ese sí me lo sé perfectamente. Pues otra vez Oda presagiando cosas divertidas. Dice Kanshoki, recordemos que en la fiesta en el barco de Elbaf un gigante se le quedó viendo mal a Luffy. Ah, sí, no lo vi, no lo noté. Dice Diana Mac, puede ser porque una cosa son los gigantes guerreros o gigantes piratas y otros son los gigantes y citadinos de ahí o los de la realeza deben pensar diferente. Sí, claro, que es algo que también habíamos platicado, ¿no? Que los piratas gigantes son héroes de Elbaf, pero no son los reyes de Elbaf. O sea, no son como las piratas Kuya. Que las Kuya, sí, digamos, la cultura de Amazon Lily es en torno a la piratería. La emperatriz de Amazon Lily es la capitana de las piratas Kuya. Y siempre es así. En Elbaf no, o sea, los capitanes de los piratas gigantes son héroes, pero no son la realeza, o sea, ni Dorry Broggy, ni Yarul y Yorul, o sea, ellos no eran de la familia real, ¿no? Entonces, bueno, se va perfilando interesante el arco del Buff. Yo también quiero que Nami me machaque con sus pies, dice Jet Blizzard. ¿Qué te pasa? Dice Oscar, exacto, hace años que no vemos eso, nuevamente otra raza y esa lucha social cultural. Más con Luffy siendo un dios en su folclore, ¿sí? Y es interesante, ¿eh? Porque creo que es un recordatorio, y tal vez es importante para lo del siglo vacío y todo esto, un recordatorio de que estamos ya muy en contra de los humanos en One Piece, ¿no? O sea, de los 20 reyes y todo esto. Pero una cosa que he platicado y cuando he hecho análisis del siglo vacío es que en tiempos antiguos los humanos seguramente eran los que más miedo tenían, porque todas las razas son más fuertes que ellos, o sea, tal cual. eh, Hay un montón de razas que de forma natural te pueden aplastar como si fueras nada, o sea, los Gyojin son 10 veces más fuertes que un humano. O sea, imagínense ustedes que existiera en nuestro mundo una raza que pudieras toparte en la calle y que fuera 10 veces, o sea, 10 veces más fuerte. mm, es mucho, o sea, no me imaginen a Barba Blanca y allí, o sea, las altas esferas de poder. No. Imagínate tú el humano corriente, común y corriente, y un Gyojin común y corriente que se encuentran. ¿Tendrías miedo? O sea, de por sí, no sé, uno, por ejemplo, vas caminando por la calle en la noche eh, y pensamientos marcianos inundan tu mente. No es cierto. Me acordé de eso. Y de repente viene alguien, simplemente alguien, y tú dices, va como por el mismo camino que yo. Y ya estás así como medio así aprensivo, ¿no? Caminas rápido. Ahora imagínate que fuera un Gyojin. Y dijeras, o sea, este tipo, o sea, ni siquiera puedo caminar, ni siquiera podría correr, me alcanzaría. Es mucho más fuerte que yo, o sea, me podría hacer así, me aplastaría la cabeza, o sea, qué miedo. Entonces, así les pasaba a los humanos en el mundo antiguo, yo me imagino. Tal vez en ese entonces
las razas eran más, o sea, porque no había como persecución ni nada. Entonces tenías un montón de Gyojins, tenías un montón de gigantes, gigantes ancestrales, por algo les dicen ancestrales, ¿no? De seguro antes eran muchos más, ahorita en el presente nada más le conocíamos a Little Lord Jr., tal cual es el único gigante ancestral que sabemos que existe en el presente, o sea, natural, los numbers son como clones. Em, Debió haber sido un mundo terrible para los humanos, de tener muchísimo miedo. Em, pero ya estamos tan acostumbrados a que son muy poderosas estas razas, pero son minorías, y los tienen capturados, y los discriminan, y le dicen a Pudding está bien fea porque tienes un ojo en la frente, que se nos olvida que cuando esos tipos, o sea, si se enojan y te voltean, se les voltean a los humanos, tienen las de ganar. Entonces, por esa razón vemos al gobierno mundial como villanos, porque son los abusivos, eh, pero vimos con Arlong, o sea, lo temible que pueden ser los Gyojin contra los humanos y lo indefensos que quedan los humanos. Eh, y ya no hemos vuelto a ver eso. Entonces, sería muy interesante que en Elbaf tuviéramos, no sé, que de repente descubriéramos que hay un tipo Jody Jones, mejor escrito, espero. Pero se imaginan ahí un mezcla entre Jody Jones y Eren Yeager, de que gigantes organizando un retumbar, así que vamos a recuperar el mundo, ¿por qué estar en esta isla si podemos salir y llevar la guerra a todo el planeta? Porque pues, los de Elbaf son muy bélicos, ¿no? Estaría así, temible, ¿eh? O sea, digamos, típicamente los gigantes de Elbaf siempre hayan vivido en su isla y todo, pero que ahorita haya un movimiento, un levantamiento de que tengan la intención de salir al mundo y conquistar territorios y todo. eh, y ese sea como el argumento del arco del BAF, que pues tendría que involucrarse más facciones, porque digo, podría ser como que Luffy como siempre arregle el asunto y todos se hagan amigos y venzan a los que tengan estas ideas tipo Jody, pero em, puede, o sea, si llegara a ojos, a ojos, oídos del mundo, que los gigantes de Elbaf están planeando una invasión, o sea, están planeando salir de... Porque los piratas gigantes salen de Elbaf y ya sabemos que Dory y Broggy eran temidos, ¿no? Pero si se fijan, como que la idea es que normalmente los piratas gigantes son como los que salen de Elbaf y hacen sus cosillas. Pero por ejemplo, el ejército de Elbaf, o sea, el ejército real, ¿no? O sea, de la realeza me refiero. Debe haber un ejército en Elbaf. No, no creo que no lo haya. No sale al mundo. Entonces, si salieran, o sea, cientos de miles de gigantes o decenas de miles, no sé cuántos vivan en Elbaf, eh, a invadir, sí, daría mucho miedo. O sea, si de por sí los piratas gigantes ya. Entonces, está interesante que por ahí vaya a ir la historia. Ahora, estamos hablando nada más de la idea de Road, ¿no? O sea, tampoco. O sea, Road es un personaje de una tripulación. mm, Pero normalmente como que ese tipo de ideología no está aislada. O sea, Jody Jones, por ejemplo, no se formó de la nada. No es que él tenía esas ideas y ya. O sea, había un sistema, había una historia que lo formó. Que Jody nació en un ambiente en donde era muy probable que se pensara eso. O sea, de que hubiera gente que pensara como él. A lo que le tenía miedo la reina Otohime, que los niños crecieran con este odio y se volvieran Jodis. Todos. Eh, entonces, el que Road piense de esa manera, obviamente le molesta que Harry se haya unido a los Mugiwara, pero lo ve como estos débiles humanos, no sirven para nada. Me habla de que sí debe haber gigantes que digan, ¿y por qué nosotros vivimos en esta isla y por qué no dominamos más territorios? Somos gigantes, somos poderosos. ¿Por qué nada más nos estamos peleando entre nosotros? Ahora sabemos que la región se llama Warland y que los gigantes siempre tienen estos conflictos. Entonces, a lo mejor los gigantes del Elbaf nunca se habían como organizado para atacar.
al mundo porque siempre estaban como peleando entre ellos. Tal vez ahora hubo una unificación y, y esa unificación es lo que va a permitir que los gigantes salgan, no sé. Está al menos está interesante la idea de, de que los gigantes tengan, o que algunos gigantes tengan esa faceta y que la podamos ver. Dice Victon, como los Gyojin, solo vimos a los piratas del sol navegar fuera de la isla. Tal cual, así. Fox de Fury dice, por eso he teorizado que hubo diferencias de opinión en el mundo de One Piece, iniciando por las diferencias en el uso del desarrollo tecnológico y después por el miedo al poderío militar y o al poderío físico de las razas superiores como los Lunarians, por eso los extinguieron. Sí, como que por ahí se va perfilando la cosa. De el miedo a la superioridad de otros, ¿no? Y tratar de eliminarlos antes de que te eliminen, ¿no? Como que One Piece va a usar el principio del bosque oscuro. Este, Papito Grillo, bienvenido. Hana no me dice, yo creo que es bueno sí ver que hay más tipos de pensamientos porque si no hubiese sido muy plana la narrativa de Elbaf, es necesario que existan otras líneas de pensamiento porque así una vez que conozcan a Luffy debería haber una transformación de pensamiento. Sí, y es lo que habíamos platicado también, ¿no? ¿Qué chiste tiene que los Mugiwara lleguen a Elbaf como héroes? O sea, que lleguen con Dory Broggy y es como, son amigos de Dory Broggy, entonces son nuestros amigos, y Dory Broggy son amigos son héroes de Elbaf, entonces son amigos de todos, y todos los queremos, y entonces ¿cuál sería el conflicto? El conflicto tendría que venir de afuera. Tendrías, tendrías que traer problemas de afuera para, para formar el arco. Entonces, sí, definitivamente es interesante esa idea. Tal vez que incluso dentro de los piratas de Dory y Broggy haya gente que no le caiga la idea de lo de Luffy, o que nunca hayan estado de acuerdo con que Dory y Broggy se lleven bien con Shanks, incluso. Eh, de hecho, si nos ponemos a pensar, Shanks estaba tomando en un bar a las afueras, ¿no? En la costa del web. La villa donde estaba Madre Caramel también está como a las afueras. Podríamos pensar que los humanos no son aceptados o son discriminados digamos, si te vas hacia el centro, ¿no? Si te vas hacia donde está el castillo de Elbaf y todo, a lo mejor por eso estaba Madre Caramel a las afueras de Elbaf. Porque realmente, si lo pensamos, la villa del flashback de Big Mom estaba así como afuerita, estaba bien cerca de la costa. Y Shanks estaba afuerita, entonces tal vez podemos creer que es algo así. Y de hecho, ya les había platicado que el que conociéramos esta villa no quiere decir que conozcamos al Elbaf total, porque es como decir que si conocíamos a la Villa Fusha, conocíamos al Reino Goa. Y de hecho, cuando conocimos la Villa Fusha en el capítulo 1, ni siquiera teníamos idea de que fuera una villa dentro de un reino tan corrupto y malo como es Goa y tan así. Entonces, sí, puede ser incluso que Elbaf termine siendo como el Reino Goa, o sea, el pueblito de acá de afuera, sí, todo bien, y los piratas gigantes ahí los visitan y todo está padre. Pero adentro, o sea, más. Y bueno, es que al final acuérdense que Elbaf es un país de guerra em, y que también, por ejemplo, si llegara a ser el árbol de Elbaf, Adam y los gigantes de Elbaf le dieran la bienvenida a la gente de fuera, no sería tan difícil tomar madera de Adam, ¿no? Tantita. Eh, o sea, vaya, obviamente me imagino que estaría prohibido agarrar madera del árbol, pero en un momento dado se podría hacer de manera acá por debajo del agua. Pero si la verdad los humanos no pueden entrar a el centro de la isla, Elbaf central, por decirlo de alguna manera, porque los cazan, pues entonces se entiende porque es casi imposible encontrar madera de Adam fuera de esa isla. Entonces, está bastante interesante como esa posibilidad. Ahora nos estamos basando nada más en la personalidad de Road. Eh, y hay otra cosa muy importante. La visión de Road del mundo, o sea, las cosas que dice Road del mundo, no son a lo tonto. Acuérdense que los tipos de estos, la gente de Harjudin,
son los que rescataron los libros de O'Hara. O sea, no son cualquieras que se formaron a su idea porque X. Estos son gente culta. O sea, Rhodes probablemente. De hecho, había libros en la habitación de Rhodes. Digo, de entrada. De entrada podemos decir, tenía su librerito. Eh, pero son los que rescataron los libros de O'Hara. Entonces, esta gente sabe sobre cosas de esas. O sea, no creo que los rescataran y los guardaran y no les dieran una leída. De hecho, Dragon le dice a Vegapunk, porque oye, son gigantes de los, le dice, sí, ellos conocen el valor de esos libros, o sea, como que por eso los están rescatando. Entonces, la visión que tiene Road del mundo puede estar fundamentada en registros históricos de los que rescató Clover, que obviamente sabemos que tienen que ver con el siglo vacío. O sea, no todos, la biblioteca de O'Hara no todos eran libros del siglo vacío, acuérdense. Y en los libros que cayeron, que se rescataron, muchos eran, o sea, los que estaban arriba en la biblioteca como accesible al público eran de cosas normales, ¿no? De historia. Los del sótano eran los de la investigación del siglo vacío, pero hay de todo y definitivamente de muchos periodos históricos. Entonces, podemos, yo le tiraría más a que Rhodes es una persona culta, una persona de lectura, una persona que sabe de historia, de múltiples civilizaciones, no nada más un gigante ahí ignorante, no como Jody, no Jody era un ignorante. Jody no leía, Jody nada más escuchaba que Arlong decía, ah, malditos humanos, y él decía, ah, malditos humanos. Yo también soy tiburón y soy malo, ¿no? Pero Rhodes podría tener una visión, o sea, sí, haber optado por ese pensamiento como discriminativo, pero tenerlo más como con fundamento de siglos de historia, de etcétera. Entonces, eso también es interesante. Ahora hay que recordar que Dory y Broggy decían que había un erudito en el buff. Y no creo que sea Rod, definitivamente, pero debe haber gente, o sea, mucho conocimiento en el buff. Eso es lo que yo estoy esperando, que no sea nada más como, ah, sí, nuestro folclore, nuestras leyenditas que nos han contado de generación en generación, nuestros abuelos, no, 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 sino que hay educación formal, o sea, porque tienen una biblioteca muy grande. ¿Y por qué tendrían en el BAF una biblioteca muy grande si nadie lee, si todos son ignorantes? No, no lo creo. Entonces, eso hace que sea interesante porque en el BAF va a haber mucho conocimiento histórico, pero aparte yo creo que científico y bueno, yo creo que en el BAF está lo de la magia, lo de la alquimia y todo eso. Ya veremos. Eh, pero así la cosa y bueno, va perfilándose bien el capítulo y ahora pues nos deja Oda como siempre. Ay, no hice el bingo. Sabía algo que algo me estaba faltando. Les prometí que iba a haber bingo de lectura esta semana y no hubo. Entonces ahora sí tengo que acordarme la próxima reacción sin falta y como la próxima reacción va a ser la próxima semana, porque si hay capítulo, pues bueno, ahí lo puedo tener. Porque les decía, nos deja Oda con que vio Luffy, ¿no? Pero definitivamente vio algo padre, porque está feliz y dijo, entonces, definitivamente la decepción, hermano. Definitivamente Luffy vio algo fascinante, ¿no? Entonces a lo mejor sí es ya Elbaf, ¿no? Como tal. Dice Oscar, yo sí quiero ver más referencias al siglo vacío que claramente tendrán, saber si tienen memorias escritas, un país que debe ser rico en historia. Sí, definitivamente yo creo que eso va a ser. Posiblemente esos libros aprendió a ser otaku. Pues a lo mejor agarró algunos mangas. Ya sabemos que en el mundo de One Piece eh, sí hay mangas. Oda ya nos dijo. Y bueno, en Elbaf yo esperaría que también haya mangas. Hana no Mi. Otra aventura. Sí, yo me imagino el próximo capítulo. Este capítulo pasó, digamos, todo lo que esperábamos. O sea, lo que les dije. Ya ven que la semana pasada en el análisis les dije, bueno, si nos vamos que no hay locuras, que no hay fruta del diablo, que no. Lo más natural es, nada más están en un lugar, que es una maqueta, que al otro lado hay una pared, la van a cruzar, no va a haber nada extraño,
van a romper la pared, van a salir y van a estar en Elbaf. O sea, esa era como la versión simple, la versión que... Y me acuerdo que también dije, y este personaje va a ser un personaje nuevo, no va a ser nadie que hayamos conocido, y no va a ser nadie así súper importante como Loki ni nada por eso. Bueno, sí lo conocíamos. Resulta que sí lo conocíamos, era Road de los nuevos piratas gigantes. Bueno, ahí está. Ahí como quiera está eso. Eh, pues lo más probable, diría yo, es que Luffy vio Elbaf. Alguna villa, pueblo de Elbaf. De hecho, hay que tener en cuenta que si esto era de piedra, o sea, está hecho de ladrillo de piedra, de losas de piedra, no está en la villa de Big Mom, no está en la villita de afuera, está en Yamo como más al centro de Elbaf. Entonces pensaría que es una... eh, digamos, vamos a conocer Elbaf ahora sí como tal, la ciudad principal o una de las ciudades principales de Elbaf. Y a lo mejor eso es lo que ve Luffy, muchos gigantes caminando, todo muy grande, eh, piso de piedra, o sea, como no cabañitas de madera como en la villa de Big Mom, tal vez va a ser algo más así. Y eso es lo que ve Luffy. Y eso es lo que le emocionó. Entonces, el capítulo que sigue ahora sí debe llamarse Aventura en el País de los Gigantes. Creo que eso es lo más lógico de pensar, ¿no? No que Luffy estén en un barco, que estén en... mm, digo, estaría muy interesante que estuvieran, por ejemplo, en el árbol. O sea, que en alguna ciudad, en alguna rama del árbol, o en alguna isla del cielo. O sea, es posible que, como ese árbol está muy grande, que haya islas del cielo en la cima y, y que estén en una isla del cielo y cuando vea a Luffy es lo que vea, ¿no? Pero lo que yo creo es que va a estar en tierra y va a ser un pueblo. O sea, una ciudad, no un pueblo de gigantes, una ciudad de gigantes, tal vez la capital. Arloni, muchísimas gracias por esa suscripción de 15 meses. Hola, Zing, sé que ya se ha revelado la identidad del Taioshin, pero ¿crees que se puede teorizar algo con que ese traje que lleve se parezca a un Wendigo? Em, pues mira, ciertamente se parece, pero estuve investigando mucho sobre esto de personajes con cráneos o sea, como que se los pongan como cascos. Y realmente hay como mucha historia, es como un tropo común en la ficción y en la mitología. O sea, eh, la idea del hombre con máscara de cráneo. De hecho, lo que es muy interesante y no he platicado es lo que dice cuando dice Chopper de se parece más a un demonio. Porque normalmente este tipo de personajes con la cráneo y cuernos están asociados a cosas de demonios o espíritus malignos. De hecho, el Wendigo pues también es algo así, es demoníaco, da miedo. Entonces, eh, creo que al menos esa frase es interesante. O sea, la idea que Chopper lo relacione con un demonio, porque ya hemos hablado mucho de lo de Imu. Y me acuerdo que también platicábamos por ahí, alguien abrió la conversación de que a la idea de que fuera un tipo con cuernos, o sea, con el cráneo y todo, a lo mejor era como una mezcolanza entre el mito del dios del sol y lo de Imu. Pues puede que esté interesante también por ese sentido, o sea, que tengamos que considerar. Pues ya ven que yo tengo esta teoría de que la fruta de que Imu es un Zoan mitológico que tiene una fruta del diablo, que esa fruta del diablo representa un demonio muy poderoso como Nika, pero versión mala, y que específicamente es la antítesis, o sea que Nika, la sombra de Nika es ese demonio. O sea, esa es como mi teoría así como exacta, porque yo creo que todo el mundo pensamos que el poder de Imu es como una antítesis de Nika, ¿no? Pero yo pienso que tal cual, hay un mito donde el dios del sol tenía su sombra, le arrancaron la sombra y se hizo su enemigo. Y me estoy basando en el cuento de Peter Pan. Y bueno, los que hayan visto ese video sobre mi teoría sobre Imu y Nika, teoría definitiva de Imu y Nika, sabrán, incluso le puse nombre, le puse Mura al, al, a la fruta de Imu. Hito no mi mitológica, modelo Mura. Eh, entonces, y por eso Imu se refiere a sí mismo como muy.
Mude, Mura. Pero bueno, eh, puede ser que vaya por allí también, o sea, que sea una pequeña pista. Se dice Dios del Sol, pero trae la apariencia de Imu, entonces... eh, suena mucho a fumada, pero si ven la teoría, les va a hacer poco más de sentido. Dice Hana Hanomi, sí, claro, sin casi como pasó con las aventuras anteriores. Por ejemplo, cuando vimos lo de la aventura en Dressrosa y luego la aventura en el País de los Enanos. En los arcos anteriores también hay mini arcos, quizá en el próximo veamos algo más general. Sí, yo creo que sí. Que sí. Y sí, vimos en Dressrosa aventura en el País de los Enanos. Es de las pocas veces que hemos tenido una aventura dentro de una aventura, por decirlo así. Eh, Dice Hana Hananomi, es que en la mitología celta existía el dios Cernunnos, entonces podemos ver muchos cráneos bovinos aludiendo a la divinidad de un dios en específico. Y en Elbaf es que eso es súper común. Eh, los cráneos con cuernos adornan todas partes, les digo, adornan las cabañas, las que vimos en el flashback de Big Mom, adornan, son los mascarones de los barcos. Hasta donde yo recuerdo, todos los mascarones de barcos de Elbaf tienen un cráneo. O sea, el de los nuevos piratas gigantes, el Nagelfar, se llama el de los nuevos piratas gigantes. El Gran Eric, que es el barco de Dorry Broggy, también. Y Dorry Broggy tenían más barcos y todos tenían cráneo. Y hay un barco que se ve cuando hay un. Cuando llevan a Madre Caramel a su otra isla. Que va un gigante y como que le ayudan unos gigantes a hacerse su nueva cabaña cuando la exilian de Elbaf por lo de Big Mom. Ese barco también tenía un cráneo en el mascarón. Y y pues los gigantes siempre usan cascos con cuernos, o sea, lo de los cuernos también es frecuente. Los escudos también es algo muy común en Elbaf, o sea, los barcos traen escudos, las cabañas tienen escudos. Este tipo, Road, pues traía su cráneo y su escudo. Entonces, digamos, es muy Elbaf esa idea de los escudos, los cráneos. Sí, y puede que tenga que ver, sí, con mitologías específicas. De hecho, ya se ha hablado, por ejemplo, de la lanza de Elbaf, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema, de que los gigantes cuando lanzan sus mejores ataques, bueno, lanzan, sus mejores ataques los llaman la lanza de Elbaf. Y Big Mom tenía eso también. Su ataque Ikoku era la lanza más fuerte de Elbaf. El ataque Hakoku de Dorry Broggy también, y el ataque de Haryudin, que es Gungnir, también le llamó la lanza más fuerte, de la más lanza más poderosa de Elbaf. Eh, y ahora tenemos el ataque, bueno, es un movimiento defensivo de Dorry Broggy cuando protegen a Luffy de Valkyrie y le llaman escudo del Sol Svalin. Entonces se ve que hay como y mitología detrás de lo que hacen de los ataques, de sus costumbres y todo. Entonces, definitivamente se perfila para hacer un arco con mitología muy interesante relacionada, yo creo que principalmente a Nika, dioses antiguos. No sé qué tanto al siglo vacío, honestamente, porque en mi opinión el siglo vacío sucede cuando esta mitología ya estaba establecida. Entonces, pero puede que conozcamos ese mundo previo, el mundo de hace más de 1000 años, el mundo que todavía era continental. Puede que haya historias que tengan que ver con eso. Puede que conozcamos al dios de la lluvia, al dios de la tierra, todo lo que vimos en Skypiea. Eh, y sobre el mito de Nika, pero quién sabe qué tanto sobre Joy Boy. Eso es lo que no sé. A mí no me queda claro y no estoy seguro de que vayamos a aprender mucho sobre Joy Boy como tal. Pero sobre Nika es lo que creo que sí. Eh, y bueno, está el asunto de que del siglo vacío para acá los gigantes son poquitas generaciones, son 3, 4 generaciones, a diferencia de los humanos, que son muchísimas más. Eh, Dice Kanshoki, los animales con cuernos fueron catalogados como demoníacos por la Iglesia Católica, oponiéndose a las culturas paganas como los nórdicos. Sí, también está esa cuestión. De hecho, si te vas a la Biblia, la forma de retratar al demonio tiene muchas formas, no nada más es como un cabra con cuernos. Y de hecho, eh, eso viene mucho de lo de Baphomet, de satanizar a Baphomet.
que no era un demonio. O sea, cuando uno dice el diablo, ¿no? Un diablo y lo piensan es así como Baphomet. Pero, pero Baphomet no era un diablo, no era del infierno ni nada, era una deidad del equilibrio. Representaba, y es como que tenía la cabeza como de con cuernos como de buey, y aparte humano, y aparte hombre y mujer, y traía la luz y el sol y la luna y todo, porque era la dualidad. Era una deidad de equilibrio, de balance, por eso tenía como oposición lo humano y lo animal, lo masculino y lo femenino. Eh, eso era como Baphomet, del equilibrio, no un diablo, pero ahora pues se relaciona a Baphomet con cosas de el diablo de, por ejemplo, no sé, cuando salió la serie de Netflix de Sabrina, adoraban a Baphomet y eran eh, satánico y no sé qué, ¿no? Pero pues sí, eso fue como desprestigio por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, en el caso de Elbaf, pues muy probablemente como su tiene un arbolote en el centro, de seguro hay toda una adoración, una veneración al bosque. Y, y en ese sentido, y bueno, ya sabemos que hay un dios del bosque, de hecho. Y en ese sentido, bueno, en Skypiea nos dijeron, ¿no? En Shandora nos dijeron dios del bosque, pero no sabemos si hay un dios del bosque, pero muy probablemente en Elbaf sí hay una adoración así. O sea, a los elementos, ¿no? El mar, el sol, el bosque, eh, la tierra, ¿no? La Barth. Monkey D. Allen, sí, yo también pienso, para mí Elbaf nos dará contexto pre-siglo vacío. Alfredo Zuna dice, ojalá aparezca el Mjolnir. Pues fíjense, yo siento que el Mjolnir no... O sea, estaría padre que hubiera alguien que use un martillo así, pero sería como el canabo de Kaido, o sea, sería un arma. Ahora, ¿saben lo que estaría padre? Lo que sí estaría muy padre como concepto. Ahorita tenemos el concepto de las espadas negras, ¿no? Pero no existe, y yo me pregunto, y yo creo que debe existir el concepto de otro tipo de objetos que con haki se vuelvan de color negro. O sea, no nada más espadas. ¿Por qué habrían de ser solo espadas? Entonces estaría muy padre que el Mjolnir fuera un martillo así todo de color negro y que fuera del haki de un héroe de Elbaf del pasado distante. Eso estaría muy padre para el Mjolnir. O sea, que no nada más sea como, ahí tienes el martillo, o que sea mágico, sino que estaría padre que fuera mágico, pero que sea así, un martillo negro completamente y que sea del haki de, por ejemplo, de un gigante del siglo vacío. Nakama de Joy Boy, olvídate. Pero así como de una leyenda del pasado, de el primer pirata gigante a lo mejor, eh, Thor o no sé, eso estaría padre, ¿no? Y aparte abriría el mito, la construcción de los objetos con haki, más allá de las espadas, que ahorita parece que es muy exclusivo de las espadas. Bueno, no sé, porque por ejemplo el canabo de Kaido es de color negro, pero porque los canabos, o sea, ese tipo de arma que normalmente usan los Oni en como se le retrata en Japón, siempre son de color negro. O sea, vayan por ejemplo a Dragon Ball, ¿no? Los ogros que tenían o Yu Yu Hakusho o así. Siempre el canabo con picos es de color negro. O sea, entonces, no sé y creo que Oda... bueno, Oda dijo que si el canabo de Kaido fuera una espada, sí clasificaría o sea, sí clasificaría como una Meito de alto nivel. Tal vez eso quería sugerir que el canabo sí es de color negro o sea, el de Kaido al menos, eh, por, por Haki, pero quién sabe. Digo, lo creería. Sin embargo, todavía desconocido. Por ejemplo, la espada de Big Mom, Napoleón no era una Cocteau, ¿no? Una espada negra, a pesar del Haki de Big Mom. Hay un componente especial para volver a una espada negra o un arma.
Bueno, ahorita nada más lo sabemos de espadas, pero estaría padre un Mjolnir así, que nos explique eso de las armas, del haki y todo eso. Dice Roca HZ87, me aventé tus 15 horas de extensible, excelentes, pero otro, muchísimas gracias. Entonces sí será canon lo de el Baphomet. Pan de los gringos también. ¿Pan? Pan de. Ah, tú te refieres sí, a Pan, al fauno. Eh, que no es gringo, es que es griego romano el, este, el fauno. Dices, ¿cuál lo de has hablado de lo que les rocía y que puede tener que ver con las cosas raras que pasan? Porque hoy Luffy ha vuelto a confundir el Gear Force. No, sí hizo Gear Force. Es cual lo de. Es que eso es lo interesante. Y tal vez eso es lo que pasó en el capítulo anterior. Eh, Luffy hizo el Gear Force Kong Gun. No, lo que pasa, y probablemente eso fue lo que sucedió en el capítulo donde también dijo Luffy Gear Force y se pensaba que era un error de traducción, que era el Elephant Gun y todo. Eh, lo hizo sin transformarse. O sea, si se fijan bien en el ataque, es el estilo de brazo del Gear Force y cómo se le retrae el puño en el brazo. Y cómo se ve así con los músculos. No es, no es tercera marcha lo que usó ahorita Luffy, no es Gear Third, sí es Gear Force. Y eso es otra cosa muy interesante de hablar. Luffy aprendió, porque de hecho tiene sentido que hubiera hecho, a no inflar todos los músculos de su cuerpo, sino nada más inflar y recubrir lo que va a usar. Entonces, eso está muy padre, porque eso Luffy lo aprendió a hacer con el Gear Second. Cuando, cuando al principio, antes del salto temporal, Luffy se volvía el Gear Second todo su cuerpo, empezaba a emitir mucho humo y empezaba a hacer los ataques de Gear Second. Y lo primero que vimos después del salto temporal, cuando se truena al pacifista en Shabondi, es que podía activar el Gear Second desde el brazo y solo en el brazo, no todo el cuerpo. Y entonces así podía mejorar el uso del ataque sin cansarse todo, sin tener tanto estrés físico. Entonces, eh, aquí tienen, y por ejemplo, el Gear Third aprendió a no desinflarse todo cuando lo usaba. Entonces, también mejoró su forma de localizar su técnica para no batallar con los efectos secundarios. En el caso del Gear Second, el cansancio extenuante que le venía después, y en el caso del Gear Third, la reducción total de su masa corporal por momentáneamente. Entonces aquí en el Gear Force lo que Luffy siempre tenía problemas, se inflaba todo, luego se desinflaba y no podía usar Haki por un montón de tiempo porque se recubría todo el cuerpo, eh, absolutamente todo el cuerpo de Haki. Entonces ahora puede usar el Gear Force en el brazo nada más, tirar un Kongan sin crecer todo, nada más el puro brazo, y eso me parece que es una continuación de lo que hemos visto que Luffy es capaz de hacer. Muy interesante y que le permite usar el Gear Force, yo creo que ahora sí de manera ilimitada. Porque si nada más va a usar la técnica para el golpe al momento, ya no tiene que convertirse en Snake Man ni en Boundman. Eh, y a lo mejor ya puede hacer cosas como el Calvarin y todo eso sin necesidad de hacer una transformación completa, y ya nada más vamos a ver la transformación completa, la del Gear Fist. O sea, esa es la que Luffy va a hacer como completa. Ahora, me gustaría de repente volver a ver al Snake Man, porque está padre. Pues sí lo hizo en Egghead, por ejemplo. Eh, pero, pero está, o sea, está padre ver que Luffy ha avanzado. Probablemente el gran gasto de energía que le representa el Gear Fifth lo ha hecho dominar mejor el Gear 4 de esa manera, ¿no? Como llegar a esa conclusión. Pero es padre porque
como una evolución de lo que ya hemos visto a Luffy que puede hacer y entrenar. Entonces, tal vez antes Luffy no podía localizar el Gear Force porque no tenía el nivel de haki, o sea, de control fino del haki como para poder hacer eso y ahora sí puede. Y está padre. Neta, a mí te dice, oye, Sin, ¿ya no vas a jugar Zelda? Sí, sí voy a jugar Zelda. No he tenido tiempo, pero sí, sí voy a jugar. Me lo voy a acabar por aquí. Pues sí, no he tenido tiempo esta semana. Espero tener tiempo pronto. Este... Dice Hana Hana no Mi, creo que de Joy Boy aprenderemos en Laftel, pero en Elbaf sería Nika. Sí, yo creo que en Elbaf vamos a aprender. Necesitamos saber cómo, mm, diría yo. Hay 4 grandes saberes, por decirlo así. Eh, Uno es el siglo vacío, ese definitivamente. Pero el siglo vacío yo lo divido en 2. Uno es la verdadera historia. Lo que yo le llamo la verdadera historia es el viaje de Joy Boy, la aventura, intenciones, todo visto desde el punto de vista de Joy Boy. Y lo otro es la historia del siglo vacío a ojos del mundo. O sea, como lo vieron los 20 reinos, como lo vio Imu. Esos son 2 saberes que yo considero y considero que son separados. Porque van a ser cosas diferentes. Entonces, así es como lo yo. Verdadera historia, lo que vamos a aprender en Laughtale, eso lo vamos a ver hasta Laughtale. Historia del siglo vacío desde los ojos de los enemigos de Joy Boy, la interpretación que ellos tienen y la forma en la que ellos veían a Joy Boy, eso lo vamos a saber antes. Luego tenemos otros 2 saberes. Uno es todo el mundo, cómo era el contexto del mundo antes del siglo vacío, cómo fue que el reino antiguo se fundó, cómo fue que lo de la luna y, o sea, el mundo de los continentes y todo eso de antes. Ahorita lo veo como una sola o sea, como un solo grupo de información, a pesar de que son milenios de historia. Pero Oda no ha dado pistas de que tengamos, por ejemplo, que hay algo muy importante hace 4000 años y algo distinto hace 2000 o algo así, ¿no? Hace 1000 años sí, porque es lo de Sunisha, cuando se fundó Shandora fue hace 1100, o sea, como que sí tenemos muchas cosas importantes alrededor de 1000 y tantos. Pero lo voy a poner ahorita como el pasado distante, el pasado previo al siglo vacío. Ese es otro saber que tenemos que conocer. Ahí va, por ejemplo, tal vez el origen de Nika. Y el otro saber es God Valley. God Valley y tal vez alguna otra cosa reciente. Pero principalmente God Valley. Eh, Esas son, yo creo que las 4 grandes historias que tenemos que conocer ahorita de One Piece. Me parece que en Elba vamos a conocer una de ellas, que son la historia antigua, la historia del mundo antiguo. Porque necesitamos, yo creo, la historia del mundo antiguo tenerla más o menos consolidada antes de conocer el siglo vacío desde los ojos del gobierno, desde los ojos de los reyes, de la humanidad, podemos verlo así. Entonces, yo más o menos pensaría que ahorita en Elbaf es momento de tener contextualizado el mundo de One Piece antiguo, que nos va a generar muchas dudas entonces sobre el siglo vacío. Y entonces luego vamos a conocer, bueno, ahí sí no sé qué, que yo pensaría que God Valley sería primero que el siglo vacío, luego el siglo vacío y luego ya al final de todo, cuando tengamos toda esa información y nos quede todavía la idea de, bueno, y desde este ángulo Joy Boy parece como el malo. O sea, yo creo que así vamos a, que así lo va a manejar Oda. Vamos a conocer a ojos de la humanidad, del gobierno mundial y todo, tal vez cuando los derroquen o algo. Y entonces vamos a decir, un momento, esto que creíamos de Joy Boy y contrastado con esta información, como cuando decían que Kuma era un tirano y luego aprendimos por qué Kuma era un tirano. Y nos vamos a quedar con esa versión de la historia hasta que Luffy llegue hasta el final de One Piece. Cuando ya todo, y ahí vamos a saber, como dice Rayleigh, la verdadera historia. Y ya te vas a formar a tu criterio. O sea, es decir, bueno, ahora sí ya conozco los 2 lados. Porque yo creo que Rayleigh, y tal vez ese es un asunto problemático desde el punto de vista de lo que conocieron los piratas de Roger. Ellos conocieron la verdadera historia de Joy Boy. O sea,
desde el ángulo de Joy Boy, pero no desde el ángulo de IMU o del gobierno mundial, porque esa es una historia, digamos, que ellos no te cuentan. Entonces, el siglo vacío, la forma en la que Clover lo investigó, en la que Vegapunk lo investigó, en la que los piratas de Roger encontraron, es todo del lado de Joy Boy. O sea, son los poneglyphs que fueron escritos por los aliados de Joy Boy. No es, ellos no están entendiendo, no están conociendo desde los ojos de los enemigos de Joy Boy. Entonces, como dijo Vegapunk, o sea, es difícil mm, hacerte a una conclusión con esa clase de sesgo. Eso es algo que me gustó. Solo lo que sé, lo sé desde la narrativa de un bando, o sea, del bando de Joy Boy. Entonces, sí está faltando la parte contraria. Y por eso lo separo en dos. Por eso creo que nosotros como espectadores lo vamos a entender al revés. Lo vamos a. De hecho, yo creo que los piratas de Roger nunca entendieron el otro lado. Tal vez eso es lo que les faltó también. Eh, y Robin sí va a ver la verdadera historia de Joy Boy, yo creo que entendiendo la historia del gobierno, o al menos nosotros los lectores sí lo vamos a hacer así. Eh, y creo que el gobierno no es, o sea, que sí va a haber algo de valor, algo interesante y sobre todo mucha historia, o sea, porque tal vez vamos a saber quién es Simu, de dónde vino, los 20 reyes, por qué se organizaron y todo. Y no va a ser tan trivial como, Joy Boy era una amenaza para nosotros si nos juntamos, porque. O sea, creo que va a haber más sustancia, ¿no? No va a ser tan así. Joy Boy bueno y muy malo y listo. O sea, sí creo que al final del día, eh, digamos, lo podríamos resumir así, ¿no? Pero creo que va a haber más complejidad, porque en One Piece suele haberla. Como lo que decíamos de los Gyojin, ¿no? Arlong es malo, definitivamente es malo, pero las circunstancias de los Gyojin son culpa de los humanos. O sea, los humanos son culpables de lo que luego hacen los Gyojin. En Wano pasó lo mismo. Orochi era un desgraciado, sí, pero ¿quiénes fueron los que empezaron a cazar a todos los Kurosumi sin importarles quiénes eran? Es lo que mucha gente luego se enoja de Wano, que nunca hubo una lección. Uh, con lo de Tama, ¿no? Que es Kurosumi. Nunca hubo la lección de, oye, ¿y cuándo van a decir los Kozuki? ¿Cuándo se van a arrepentir de haber hecho una cacería de Kurosumis que no tenían la culpa, ¿no? De lo que hizo su líder. O sea, porque Orochi no tenía la culpa. La historia de Kanjuro es completamente injusta. O sea, el tipo eran actores de teatro kabuki. O sea, y se enteraron que eran Kurosumis y los fueron y los exterminaron. O sea, eh, ¿cuándo se van a arrepentir los Kozuki de eso? No, pues nunca. Al parecer nunca. Este. Pero yo creo que digamos, para el siglo vacío como tal, sí vamos a ver un intercambio ahí eh, más interesante. Eh, dice Diana Mac, pero los Kozuki que quedaron tampoco fue culpa de ellos, ¿no? Oden nunca trató mal a Orochi. Nunca supieron que era Kurosumi. Si no mal recuerdas, Yasui se enteró que Orochi era Kurosumi hasta que Tsukiyaki le dijo que él iba a ser su sucesor en lo que llegara a Oden. Y entonces, Yasui fue como, eras Kurosumi porque nunca nos dijiste. Y él, no, pues no le di importancia, no sé qué. Pero hasta que de palabras de Sukiyaki dijo, él va a ser el que, bueno, Sukiyaki ya sabemos, ¿no? Él va a ser mi sucesor en lo que llega a Oden. Hasta ese entonces dijo Kurosumi Orochi y fue donde no, y no les gustó. Eh, entonces, ahí está la cosa. Diana Mac dice, es que creo que el ciclo de odio se terminó una vez que Sukiyaki supo que Tama es un Kurosumi, él lo sabía, le ayudó. Sí, porque tuvo que haber leído, bueno, sí, se vio las tumbas de sus papás. Sí, creo que ahí estaba la enseñanza, definitivamente, pero no la pusieron. O sea, ese es como el problema, no. O sea, el arco termina donde enseñan el Kurosumi está hecho para arder, ¿no? Que se referían a Orochi, ¿no? No se referían a todo el clan, pero
vaya, sí quedan como muy mal parados. Y creo que hizo falta la escena explícita en donde eso que se estaba desarrollando, y me pareció de hecho muy genial que Tama fuera Kurosumi, pero faltó que tuviera como protagonismo. O sea, como que la revelación de que Tama fuera Kurosumi no fuera tanto como en un SBS, porque lo confirmó un SBS, ¿no? O sea, aparece en el manga y los de Japón se dieron cuenta. Yo no, jamás hubiera podido leer ese kanji. Faltó la escena en donde eso fuera, donde Hiyori lo supiera, donde Sukiyaki se lo mencionara a Hiyori a Momonosuke, o donde Tama revelara eso en la batalla de Onigashima. No sé, algo que fuera más explícito y que te dejara la enseñanza de, no sé, que tal vez en el futuro Tama va a ser el daimyo, la daimyo Kurosumi, que, que regrese al clan a uno, o sea, digamos, a su papel como aliado de los Kozuki, o sea, que limpie el nombre, ¿no? Como quien dice. Creo que faltó ahí, pero en Guano faltaron muchas cosas. O sea, Oda tenía tantas cosas preparadas, o sea, faltó Zoro, ¿no? Definitivamente. Faltó Iso, o sea, al final con Kiku, o sea, mataron a su hermano y le valió, o sea, nunca vimos una reacción de Kiku. Faltaron cosillas, definitivamente. Diana Mac dice, pero sí, tal vez faltó un poco más de mostrarlo en Guano. El problema es que Oda usó la temática de teatro en Guano y lo terminó con esa frase final que se hace en esas obras de teatro, así que queda bastante enredado. De todas maneras, para mí Guano fue una crítica al Japón feudal. Bueno, sí, o sea, no sé si decir crítica más que... Creo que es como está muy inspirado precisamente en las historias del Japón feudal, ¿no? Como en el Heike Monogatari. Eh, donde en, en ese tipo de historias en el pasado, o sea, si tú, por ejemplo, te vas a las occidentales, ¿no? Al cantar del Mio Cid, por ejemplo, el cantar de Roldán, ese tipo de historias, siempre las veías desde el lado de los héroes. Y los héroes siempre era una historia que escribieron en Italia, el ejército italiano, y los enemigos eran los enemigos de los italianos. Siempre era así. Todas esas historias del pasado eran desde el punto de vista de una civilización, y los enemigos de esa civilización eran los malos. Y eran los malos y estaban muy deshumanizados. Y el héroe se cargaba un ejército él solo y los mataba a todos. Y no había como esta idea en la literatura de explorar la humanidad del bando contrario y de darse cuenta que es una guerra pero que ambos bandos tienen que perder y son humanos todos. Y no había esa idea. Y no había esa idea porque no convenía. O sea, porque en esa época de pues mucha invasión, eh, que digo, no es como que ahorita sí, ya no hay invasión, pero en esa época tenía que sembrarse mucho el nacionalismo, ¿no? Entonces, esas historias eran para que la gente fuera nacionalista, dijera, los que están afuera pues, son los bárbaros, y es más reciente en un mundo más globalizado, donde se empieza a tener una conciencia como humanidad, porque ya está más globalizado, ya no estamos como que cada quien separados en nuestro territorio y odiando a los de al lado, que empezamos a tener historias como One Piece y otras en donde se humanizan ambos bandos. ¿Qué es lo que me gusta de One Piece? Normalmente el anime sigue siendo muy... eh, el otro bando son un montón de gente que nada que ver. Como siempre digo mucho, por ejemplo, de la Guerra Ninja, donde del lado de los buenos están todos los ninjas que han luchado, que tienen sueños y todo. Del otro lado, Setsus. Setsus. Puros Setsus. Puros soldados copia-pega. O, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que no tiene. No es como una crítica mala, simplemente es como la visión. En El Señor de los Anillos está esta. Y bueno, Tolkien lo escribió en final de 1800. O sea, es producto de la época. Los orcos eran seres malignos creados por Morgoth, que fueron creados para ser malignos. Y ya, o sea,
Esos son los enemigos, no son gente con sueños, con humanidad ni nada por el estilo. O sea, son el Señor Oscuro, Sauron y orcos. Este, y así suele ser. One Piece es padre porque le da matices a todos los bandos. Porque no es los marines son esto, los piratas son esto, los. No. Es más, ahorita lo estamos viendo. Incluso entre los nuevos piratas gigantes hay diferentes ideas. Eh, y eso está interesante. Eso está padre. Este. Y bueno, Guano siguió más la línea de los Kurosumi son los malos. Y al menos quedó esa impresión, ¿no? Porque piénsalo desde el punto de vista de el fan casual de One Piece que no lee los SBS, que no vio el kanji de Tama. En el anime no aparece eso. En el anime no hay absolutamente ninguna discusión sobre Tama siendo Kurosumi. ¿Por qué no aparece en el capítulo? O sea, es una curiosidad que los fans entendidos de One Piece sabemos, porque leímos el SBS, porque ya estaba la teoría, pero la historia central no lo toma. Entonces, desde el punto de vista de la narrativa es inexistente esa temática. Desde el punto de vista de las curiosidades, y ahí está. Pero desde el punto de vista de la narrativa que todos pueden ver y de las lecciones que el arco deja, eso está oculto. Dice Diana Mag, la crítica lo digo por eso de que Guano es un país aislado y no aceptan mucho extranjeros, que es lo que les dice Luffy a los presos de Udon, y como Den decía que se sentía sofocado en su país, además los de Guano casi matan a los pobres minks. Y ya el pobre de Kawamatsu también. Y es una temática, eso también es como muy común en Japón, la idea eh, de cuando fue la restauración Meiji, ¿no? Y hay animes que hablan de eso, tales como Gintama, lo hace de una forma acá, como llegaron los aliens, pero son los extranjeros, básicamente. Eh, Narra como eso. O sea, Gintama y Kenshin, Rurouni Kenshin, cuentan más o menos la misma historia, es el mismo sentir. O sea, es Japón cerrado y llegan extranjeros y la pregunta de nos traen tecnología y cosas, pero pisotean la cultura y los samuráis y es por eso Gintama es un samurái o era un samurái y Kenshin también. Desde ese punto de vista de... Y siempre es la discusión de, porque los japoneses pues es parte de su historia, qué tan beneficioso y qué tan malo fue como la apertura a los extranjeros, ¿no? Y el fin del shogunato y todo eso. Y es una... Yo considero a las historias que he visto que como la opinión es que es una pregunta abierta. Eh, Me parece que no es como el sentir de los japoneses. Estoy hablando muy desde la ignorancia, estoy de ver anime, ¿no? O sea, no pretendo ser el tipo de persona que se vio unos animes y ya cree que entiende a Japón, ¿no? Yo soy Japón porque vi anime. Nada. Pero sí me he puesto a leer un poco sobre la restauración de allí, el fin del shogunato, Tokugawa y todo eso. Y me parece que el sentir como histórico es que... eh, o sea, a la vez de que se acepta el beneficio del intercambio económico y tecnológico, también se resiente como la invasión hacia las tradiciones, ¿no? Siempre en estas historias ponen muy eh, deplorable cuando traían las armas de fuego, ¿no? Y el samurái esquiva las balas, pero de todas maneras al final sucumbe porque es bien cobarde sacar un arma cuando los samuráis son unos artistas marciales, ¿no? Siempre está esta idea de la belleza de la tradición japonesa pisoteada por el extranjerismo, que son burdos, que son grotescos, que son cobardes. Entonces, creo que no es como... O sea, su ficción me parece que ilustra la idea ¿cómo decirlo? De esa dualidad no resuelta, digamos, o que no es una opinión general si fue bueno o no. Y bueno, en realidad la historia siempre es así, ¿no? Las cosas no son buenas o malas. Siempre hay ventajas, desventajas. Estás, Javi, dice, en la restauración Meiji ya tenían armas de fuego los japos. Sí, de hecho, las armas de fuego en Oriente ya venían de antes y
uno de los mayores exponentes de tráfico de armas de fuego en Oriente fue precisamente el pirata Ochoku, que es un detalle interesante. En One Piece, pues Ochoku, eh, en China lo conocían como Wang Shi, por eso a veces en algunas traducciones le ponen así Wang Shi a Ochoku. Eh, tuvo mucho que ver con eso, con la entrada de esas armas de Occidente a diversos países de Oriente que no nada más eran Japón, ¿no? China, Corea, etcétera. Pues lo cual es interesante, ¿no? No es que, o sea, la apertura o la llegada de los extranjeros a Japón no es nada más como las armas de fuego. Eso es como muy significativo, se le ve mucho, pero realmente hubo un cambio de gobierno totalmente, ¿no? Fue el fin del shogunato. Entonces, es más complejo, ¿no? No es tan simple, eh, pero eso se plasma. Y de hecho, en Wano, Momonosuke, o sea, se supone que la apertura al mundo, ¿no? Es lo que buscaba Oden, abrir las fronteras. Una especie así como de eso, de dejar de ser aislado. Y Momonosuke lo que dice es, todavía no. O sea, no sé por qué mi padre las quería abrir las fronteras. Creo que Momonosuke no sabe exactamente lo de Plutón, me parece. Pero todavía no es momento. Momonosuke dice, todavía no es momento. Y los del Gorosei mencionan que no abrieron las fronteras, que Zunisha se fue. Y dicen, o sea, como que fue un juicio sabio. O sea, como que el gobernante de Guano fue sabio en no abrir las fronteras todavía. Y eso también tiene como su analogía, ¿no? La cuestión de abrimos las fronteras, dejamos que otras personas lleguen de fuera, pero estamos preparados para eso. El mundo es tal que nos conviene. Y esa es otra pregunta también, ¿no? O sea, de eso con respecto a lo de Japón. ¿Qué tanto convenía abrir las fronteras en este momento? ¿En qué tanta desventaja estábamos con los extranjeros? Y todo eso. Entonces, eso obviamente impacta a la ficción, a la literatura que tenemos en el anime y todo, ¿no? Dice Hana Hana no Mi, se siente como un retroceso a las costumbres y tradiciones japonesas. Estuve en un seminario sobre esto en una universidad acá en mi país que enseña la carrera de tradición japonesa. Y en ese seminario se hablaba mucho sobre que el avance tecnológico fue muy necesario, el comercio, etcétera, pero que varios autores de la época retratan la invasión cuando existió la apertura. Sí, yo considero que, bueno, les digo, no soy experto en el tema, pero creo que es una apreciación, sí, que el intercambio comercial y la tecnología era definitivamente necesaria o era conveniente. Eh, pero sí fue un cambio de cultura muy fuerte para ellos y eh, es algo como que reciente, ¿no? Y pues, los japoneses siempre tienen este orgullo hacia sus tradiciones y todo y y en cierta manera venía como a romper ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, así son los cambios, ¿no? Al final del día siempre no puede vivir uno sin cambios, si no seguiríamos viviendo como civilizaciones nómadas. O sea, me imagino que alguien, no, esto de la agricultura no está bien, los humanos deberíamos ser nómadas. Pues si seguimos así, pues nunca hubiera prosperado ninguna civilización, ¿no? Siempre tiene que haber cierta pérdida de costumbres para dar paso a nuevas cosas. O sea, y siempre hay una resistencia porque da miedo el cambio, porque el cambio a lo mejor va a dejar fuera mm, ciertas formas de economía, ciertas ocupaciones, ciertas formas de vivir o de pensar, pero este, pero pues así sucede, ¿no? Es como cuando hubo los automóviles y ya el negocio de los que tenían eh, los abrevaderos para que bebieran los caballos después del viaje, pues ya valieron, porque pues, ¿quién va a andar a caballo? Ya nada más como un deporte, ¿no? Y eventualmente el automóvil va a ser un deporte también. Eventualmente en algún futuro
que me gustaría vivir porque odio manejar. Es una de las cosas que más aborrezco en mi vida. El tráfico y aguantar eso. Eh, pero eventualmente va a ser todo automático. Ya no vas a tener un automóvil, yo me imagino, y he visto que están esos planes, y vas a tener un servicio, una suscripción, vas a pedir como pides un Uber, o sea, tal cual, pero no va a ser tripulado, va a ser automático y te va a llevar y la gente va a tener acceso a esa suscripción. No vas a poseer un vehículo y no va a haber conductores humanos. Y entonces, así como hay los hipódromos para andar a caballo, la gente eh, pueda tener caballo ahorita ya pues, no por transporte. Lo mismo va a haber automóviles y va a haber pistas. Bueno, hay pistas de carreras, ¿no? Pero esa va a ser la única instancia en donde vas a poder utilizar un vehículo. Y entonces, muchas cosas asociadas, ¿no? Los tiendas de refacción de autos, las vulcanizadoras, todo eso se va a desaparecer. Eh, Va a ser inevitable que todo ese lado de la economía que tiene que ver con el mantenimiento de los automóviles se va a ir al carajo, ¿no? Entonces, pero pues hacia allá va a ir la cosa. Joven Capó, muchísimas gracias, bienvenido. Y así pasa, ¿no? Con el desarrollo tecnológico. Siempre habrá resistencia, pues obviamente si eres dueño de un autosón o o de una llantera o algo, pues, vas a decir ya valí. Em, pero pues, digamos, no se puede perpetuar o frenar el progreso por ese tipo de cosas. Van a surgir nuevos empleos, van a surgir nuevas necesidades con el avance de la tecnología y esas son las necesidades que van a generar la economía que se va a perder eh, con lo otro, ¿no? Entonces, pues bueno, así es la cosa. En el caso de Japón tiene que ver mucho con el fin del shogunato, pero realmente todas las culturas han vivido eso de una u otra manera, ¿no? Como un cambio radical en su forma de vivir, ¿no? Con la industrialización en Estados Unidos, la revolución industrial, la inteligencia artificial en la actualidad, ¿no? Que también hay como mucha aprensión, pero pues ya está, ya, o sea, es inevitable, como Thanos. La cuestión es nada más ver cómo se le va cómo vamos a lidiar con ella y que se regule, ¿no? Así como con los automóviles, terminó habiendo carreteras, no puedes andar con ellos por la banqueta, tienes que tener un seguro, o sea, se reguló para que se incorporaran a la sociedad de mejor manera y así, pero una vez que inicia una tecnología, y que está ahí, pues ya, va a estar, a menos de que a la gente, a menos de que no sea conveniente como el 3D, como las televisiones 3D, que ya nadie las quería porque era molesto traer unos lentes, pues no, es una moda pasajera, pero hay cosas que no son modas pasajeras y se nota cuando no lo son. Como cuando salió el iPhone, se veía que ya de ahí en fuera la telefonía celular iba a cambiar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando mucho acá de tecnología. Diana Mac dice es un poco como Skype, el problema entre los Shandians y los de Skype. Al final Wiper tenía su derecho de proteger su tierra, pero tampoco es como que Gunfall fuera una mala persona. Es un conflicto de años que la gente actual no debía seguir con ese odio. Sí, y en Skype siempre lo he dicho, joven Capó, muchas gracias por tu raid. En Skype siempre lo he dicho que no tengo idea cómo hubieran resuelto ese conflicto sin Enel y sin Luffy. O sea, sin Enel, porque Enel era el mal común a vencer y ayudó a que en un momento dado se juntaran. Y sin Luffy, porque sin Luffy no hubieran vencido en él. Les hubiera destruido toda la isla y ya no hubiera habido conflicto. Entonces, sí, en él para ser el enemigo común y Luffy para vencer un enemigo común. Pues invencible, básicamente no iban a poder con ellos, con él ninguno de los de los de Wiper ni del nada de ellos, ¿no? Tal vez en el BAF hay un conflicto parecido con dos tribus o posturas de los gigantes. Lo puedo ver perfectamente. Puedo ver que así sea. Y lo chizo, lo interesante estaría que esa división entre los gigantes o que hubiera alguien involucrado. O sea, que hubiera un barba negra. O sea, estaría padre. Que
que fuera algo así, ¿no? Alfredo Zuna dice, los periódicos en físico ya casi no existen. Sí, quieres lavar una ventana y ya. Antes querías lavar una ventana y decías, ah, pues agarra un periódico, ¿no? Y era como, ahora, ¿no? O sea, este, ¿cómo lavas las ventanas si no hay periódicos? Que pues sí, la verdad es que con el internet, ¿cuál es la necesidad de un periódico? O sea, realmente queda completamente obsoleto, ¿no? Eh, Ahora en internet hay una gran cantidad de una gran cantidad de noticias, para bien o para mal, porque la información falsa en internet vuela, pero digamos, es tu criterio el que ves una fuente y busques más fuentes para saber si es verdad, pero hay infinidad de formas de enterarte de cosas en internet. Eh, entonces, y de lo que tú quieres enterarte, ¿no? O sea, hace varios años, el periódico no te iba a decir cuándo se estrena Dragon Ball Daima, ¿no? O sea, entonces, pero sí tenía la sección de espectáculos y te iban a decir que no sé qué, con no sé qué actor de telenovela que a ti te valía completamente. Entonces, pues sí, no diría yo que... y bueno, los periódicos ya tienen sus páginas, ¿no? Y son bien molestas porque nunca te dejan entrar con Adblock. Entonces nunca leo las páginas de los periódicos. O quieren siempre que te suscribas. Pues bueno, le están echando ganas tratando de sobrevivir, ¿no? Porque los tiempos han cambiado y definitivamente eh, van a desaparecer eventualmente. Yo creo que muy difícil. Están compitiendo contra, por ejemplo, contra Twitter, que tiene mucha información directa. Las noticias de espectáculos, pues ya los actores están diciendo sus babosadas en internet. Este, ya no necesita venirte alguien a decir nada, ¿no? En ese caso, o las noticias sobre política, todo aparecen luego en muchas partes y todo. Pero bueno, ya nos estamos saliendo mucho a hablar del mundo y aquí esto es una transmisión de One Piece. Pero bueno,